las familias hermosas que veo que estamos aquí en este lugar, aún las que no han podido venir, pero bueno, Dios les dé su porción ahí en donde quiera que estén, en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, ¿verdad? Dios les va a dar su porción. Pero antes de empezar vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para que sea Dios y su Espíritu Santo que nos guíe, ¿verdad? En esta enseñanza. Señor, te damos las gracias, Padre, sabiendo, Señor, que toda dádiva o don perfecto proviene de ti, proviene de lo alto, del Padre de las luces. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes algo especial para este día, para tu pueblo, para tus hijos. Y te pido, Dios, que seas tú el que ministre en este momento. Yo simplemente soy un vaso dispuesto en tus manos para que tú me uses. Y te pido, Dios, que seas tú el que ponga las palabras en nuestros labios. Que seas tú, Señor, el que abra los corazones y las mentes de cada uno de los que estamos aquí para poder entender y comprender todos los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Y te damos las gracias y te decimos, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, a toda justicia. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a hablar de la familia. Yo le puse esta enseñanza peleando por nuestras familias, no peleando con nuestras familias, es muy diferente, es peleando por nuestras familias. Vamos al libro de Nehemías, a ver si me ponen ahí, Nehemías 4, Nehemías 4, 13, 14. Sabemos que hay tiempos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde la educación misma para nuestros hijos, para nuestras familias, aún a través del internet, a través de los medios de comunicación, pues nos dicen puras cosas malas, puras cosas negativas. Pero necesitamos, cada uno de nosotros, ahora sí que tomar nuestras armas espirituales que Dios ha puesto en nuestras vidas para pelear la buena batalla de la fe y pelear por nuestros hogares. Aquí en este pasaje que vamos a leer ahorita, fue en los tiempos de Nehemías, un hombre al cual Dios lo usó para edificar y para levantar los muros de Jerusalén que habían sido derribados. Entonces vamos a leer Nehemías 4 del 13 al 14, y dice ahí: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo, ¿por qué? Por familias. Dice, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. La que sigue, la 14. Bueno, lo voy a leer aquí. Dice, después miré, el versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Gloria a Dios. Es prácticamente algo que Dios quiere que todos y cada uno de nosotros como cristianos podamos hacer por nuestros hogares. En estos tiempos de Nehemías, los muros habían sido derribados, estaba destruido Jerusalén prácticamente. Pero había dos personas, Sanballat y Tobías, que representan al enemigo, que no querían que los muros fueran edificados, fueran levantados. Y muchas veces en nuestras vidas, en nuestras casas, tenemos un enemigo en común que no quiere que los muros derribados de nuestros hogares sean reedificados o sean levantados. Hay un enemigo que está presto, dice la Biblia, para matar, robar y destruir a las familias completas. El diablo lo que quiere es destruirnos a todos y cada uno de nosotros, y nos tiene bien fichados a todos.
Por eso siempre está atento para ver cómo poder lastimar los hogares, las familias, matrimonios, hijos, y todo lo que se le atraviese. Quiere destruirlo el enemigo. En la actualidad vivimos esos tiempos tan difíciles que los muros o las murallas de la moral, fíjense bien, las murallas de los principios, las murallas de los valores de nuestras casas, las enseñanzas mismas en las escuelas, en todas partes que vamos, están derribados en la actualidad. En la actualidad, a lo malo se le dice bueno y a lo bueno es malo. Ahora sí que todo está volteado ya. ¿Qué necesitamos hacer nosotros, mis hermanos? Necesitamos poner todo nuestro esfuerzo para poder reedificar los muros, ¿sí? Para poder levantar esos muros en nuestras casas, nuestros hijos. Aquí Nehemías estaba diciendo: no teman delante de ellos. Acuérdense que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores lo tenemos cada uno de nosotros. Y podemos pelear por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros trabajos, por nuestros hogares, por nuestras esposas. Necesitamos pelear la buena batalla de la fe. Necesitamos agarrarnos de ahí y pelear. Y cuando hablo de pelear, no es porque vayamos y nos peleemos ahí en nuestras casas, o estemos agarrándonos de chongo. No, la pelea no es contra carne, dice la Biblia. Nuestro pleito es contra seres espirituales de maldad, que están nada más espiando a ver a quién poder atacar en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, de nada sirve si podamos ganar al mundo, pero no ganamos nuestros hogares, y nuestros hogares siguen destruidos y siguen derrotados y seguimos con problemas todo el tiempo, ¿sí? Nehemías tenía una posición muy grande en ese lugar. Nehemías, yo creo que tenía uno de los mejores trabajos, porque era el que le llevaba al rey algunas cosas. Estaba ahí al lado del rey. Pero fíjate, él tomó una decisión. Dejó ese lugar para ir a edificar los muros de Jerusalén. Y empezó a edificarlos. Y a costa de mucho trabajo, reedificaron los muros en un tiempo muy corto y muy reducido. Ahora, ¿por qué vamos a permitir tú y yo que el enemigo destruya nuestros hogares? ¿Cuántos hogares conocemos que no han sido destruidos por el enemigo? Ahí mismo en tu mente tú tienes probablemente algunas personas que tú conoces que han sido destruidos por el enemigo. Hogares completos, familias completas separadas, que han sido destruidas por el enemigo. ¿Por qué? Porque probablemente no tomamos en consideración estos principios. Y yo así rápidamente te voy a dar simplemente nada más tres consejos para que puedas proteger a tu familia. ¿Cómo podemos proteger a nuestras familias? ¿Cómo podemos pelear por nuestros hogares y por nuestras familias? Probablemente tú ahorita todavía no tengas familia, a lo mejor, pero la vas a tener algún día. Y si tú ya la tienes, pues yo te digo, escucha bien esto que te voy a decir. Diles el que está a tu lado, está atento a estos principios. Son 3 simplemente, y quisiera que los tengas en consideración. Y si los puedes anotar, anótalos, porque son tan importantes para que tú puedas proteger a tu familia. Número 1, proteges a tu familia cuando les enseñas la palabra de Dios. Dice Proverbios 22:6, si lo puedes poner ahí, por favor. ¿Cómo podemos proteger a nuestras familias si muchas veces no les enseñamos los principios y valores que están aquí simplemente en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos cubrirlos? ¿Cómo podemos enseñarles lo bueno? ¿Cómo podemos mostrarles lo bueno a nuestros hijos? Fíjate, hay una situación tan tremenda ahorita, y te la quiero decir. Normalmente lo malo no necesitas enseñarlo, lo aprendes fácilmente alrededor de donde tus ojos se guíen. Lo que necesitamos es enseñar lo bueno a nuestros hijos, enseñar lo bueno a nuestras generaciones. Dice Proverbios 22,
6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En la Nueva Versión Internacional dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en la vejez no lo abandonará. Mira, ¿de quién es la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos? Y esto yo creo que muchas veces lo hemos enseñado aquí. Pero si Dios quiere que nosotros estemos repitiendo estas palabras, estas enseñanzas, yo creo que es bueno para cada uno de nosotros, porque se nos van a grabar más en nuestras mentes. La responsabilidad de enseñar a nuestros hijos es de los padres. La responsabilidad no es del internet. La responsabilidad no es de los medios de comunicación. La responsabilidad no es de la televisión y no es de las propias escuelas, porque ahorita están enseñando principios que realmente a veces, si tú ves un libro, te quedas que parecen que son libros de 5X. Es verdad. Estás viendo situaciones difíciles. A nuestros hijos les están enseñando principios y valores que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero nosotros, todos y cada uno de nosotros, ahí en nuestros hogares, tenemos que enseñarles y mostrarles estos principios basándonos en la palabra de Dios. Es una responsabilidad de nosotros como padres transmitirles a nuestros hijos esos principios y valores. ¿Sí? Entonces, es nuestra responsabilidad como padres. Cuando tú no le enseñas a tu hijo los principios y valores de honrar a Dios, ¿sabes qué? El mundo se va a encargar de enseñarles. ¿Por qué hay tantas situaciones difíciles ahorita? Porque para que no llore el niño, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que hacen muchos padres? Digo, hacen muchos padres, porque nosotros ya somos tatarabuelos, ya no le damos a nuestros hijos el internet y todo eso, ¿no? Pero, ¿qué hacen muchos padres a veces para que no llore el niño? Le dan el teléfono celular, le ponen programitas ahí y vete para allá y allá quédate viéndolos. Y quién sabe si no el niño ya a esas edades, 4 o 5 años, ya están aprendiendo a picarle a diferentes partes al internet y a empezar a ver programas que probablemente ni tú los estés mirando. Y de ahí se están educando muchos niños. De ahí se están educando muchas personas, jóvenes, niños, adolescentes, adultos también. A veces pasa uno más tiempo en los medios de internet que viendo alguna película cristiana o leyendo la palabra de Dios. Y esa es la situación por la cual ahorita el mundo nos está prácticamente arrastrando a las cosas malas. Entonces nosotros como padres tenemos la necesidad de enseñarle lo bueno a nuestros hijos a través de los principios que están en la palabra de Dios. ¿Cómo puedes proteger a tu hijo si muchas veces ni nosotros como padres leemos la palabra de Dios? ¿Qué les podemos enseñar a nuestros hijos? Aún a estas alturas, que ya no tenemos hijos pequeños nosotros, pero aún cuando nosotros vamos a Mexicali, todo el tiempo yo trato de jalar a mis bisnietas y les estoy leyendo la palabra y oro por ellas. ¿Por qué? Porque es una cobertura y es una protección que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Les estamos dando principios y si probablemente sus padres no les dan esos principios, nosotros tenemos que empezar a dárselos. Porque es nuestra responsabilidad enseñarles la palabra de Dios. Si tú enseñas los caminos de Dios a tus hijos, Dios se va a encargar de cumplir su propósito en ellos. Amén. ¿Tú quieres que Dios cumpla su propósito en la vida de tus hijos? Necesitas enseñarle la palabra de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 6. Si puedes ponerlo ahí, por favor. Deuteronomio 6, 4 al 9. Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice: Oye Israel, estos son principios que Dios le dio a Moisés para que se los dijera al pueblo de Israel y los pusieran en práctica. Dios les dijo: haz estas cosas. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice: y amarás
a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el número 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuándo las está mandando el Señor? No dice, te las mandé en tiempo pasado o te las voy a mandar en tiempo futuro. Dios está hablando en tiempo presente. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y Dios habla hoy. ¿Quién cree que Dios habla hoy? Entonces, si Dios habla hoy, dice, estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate, al primero que le está diciendo esto es, estarán sobre tu corazón. Le está diciendo al hombre, estarán sobre tu corazón. Y ya que estén sobre tu corazón, se las vas a repetir a tus hijos. Pero si en nuestros corazones no hay más que otras cosas, menos la palabra de Dios, ¿qué les vamos a repetir a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a decir a ellos? Entonces dice, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Prácticamente está diciendo, agarra la Biblia, pégatela a ti y tráela todo el día. Pero no la traigas, sino léela, entiéndela. Dice 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Prácticamente por donde quiera que vayas, debes de tener la palabra de Dios. Por donde quiera que vayas, debes de tener la palabra de Dios. Dios le estaba mandando al pueblo para que obedecieran la palabra de Dios. Y esa es una obediencia, es un mandamiento que Dios manda, el que obedezcamos lo que Dios nos está hablando todos los días. Si Dios este día te está diciendo, necesitas leer la palabra, es porque tú debes de tomar primeramente la intención, ahí en tu casa, donde quiera que estés, de estar leyendo la palabra de Dios. Que no te sacies de leer la palabra. Yo sé que hay trabajo, yo sé que hay cosas que hacer, pero donde quiera que vayas hasta en tu baño, pon una Biblia para que puedas leerla ahí también. Donde quiera que estés sentado, en tu trabajo, en la oficina, en donde sea, si eres un maestro, maestra, si estás en un negocio, donde sea, ten la palabra de Dios. Ten la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque te voy a dar dos ejemplos. Te voy a dar dos ejemplos de lo que pasó con los hijos y con toda la generación de un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y te voy a hablar sobre el rey Acab. Vamos a la Biblia. A lo mejor no has oído mucho del rey Acab, pero el rey Acab tuvo 70 hijos. ¿Quién aquí lleva ya 70? Nadie, ¿verdad? Qué bueno, pero el rey Acab tenía 70 hijos. No sé cómo le hizo este chavo, pero 70 hijos. Su esposa fue Jezabel, una mujer de las más malas que pudo haber en la Biblia. Por eso muchos dicen, tienes espíritu de Jezabel, ¿no? Pero Jezabel fue una de las mujeres más malas que hay en la Biblia. Entonces se casó con ella, y ella era una sacerdotisa de los Baales, porque era hija de Ed Baal. Y si te fijas, Ed Baal quiere decir, Baal es un dios, es un ídolo, ¿sí?, a los que adoraban el rey Acab y toda su descendencia. Entonces el rey Acab le enseñó todo lo malo a sus hijos. ¿Qué les pudo haber enseñado el rey Acab? Si era uno de los más malos. Dice la Biblia que el rey Acab dice que hizo lo malo, más malo que todos los reyes anteriores a él. Yo creo que hubo reyes más malos, pero fueron posterior a él. Pero antes que él, dice la Biblia que no había un rey más malo que el rey Acab. Entonces, ¿qué le pudo enseñar? Fíjate, a sus hijos les pudo enseñar a adorar Baales, pero fíjate lo que sucedió. No sé si puedas poner ahí Segunda de Reyes 10 y primero el versículo 1, si lo tienes, pero si no yo lo voy a leer aquí. El versículo 1, 10:1 dice: tenía Acab en Samaria 70 hijos,
Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos, a los ayos de Acab, diciendo, bueno, aquí le mandó cartas, te voy a decir para no leer todo, le mandó cartas para que mataran a todos los hijos de Acab. Dios estaba mandando juicio sobre la casa de Acab, estaba viniendo juicio. Juicio por la situación de la manera en que Acab estaba viviendo junto con su esposa y con toda su familia. En el número 7, vamos al número 7. Dice, cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron, fíjate bien, degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. ¡Wow! Les tocó cuello a todos. Fíjate el 11. Vamos al versículo 11. No, perdón, el 17. 17. ¿Sí lo tienes ahí? Es el 17. Dice el 17. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab. En otra versión dice que mató a toda la familia que sobraba. No quedó absolutamente ninguno. Dice de Acab en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por medio del profeta Elías. Lo que sucedió, estas personas simplemente fueron muertas por sus pecados, por todas las cosas malas que habían hecho, y yo creo que también porque no tuvieron un padre que les pudo haber enseñado la palabra de Dios, lo recto, para que ellos pudieran caminar ante la presencia de Dios de una manera correcta. Todas estas personas no lo hicieron. Entonces 70 varones, y aparte con toda su familia, fueron exterminados por Jehú, ¿sí? Ahora te voy a dar el otro ejemplo diferente. Hubo un hombre, no sé si has oído de él, Obed-Edom. Obed-Edom fue un hombre, un sacerdote de Dios. Él sí fue un sacerdote. Adoraba a Dios, hacía holocaustos y le enseñó a sus hijos a caminar en la presencia de Dios. Este hombre, cuando llegó un momento de que el arca de Dios la llevaban a Jerusalén, pero en el camino, como no la llevaban de una manera correcta, lo que pasó es que un hombre puso su mano, ¿sí? Usa puso su mano y el Señor lo exterminó ahí en ese momento. Entonces al rey David le dio miedo y Obed-Edom dijo, yo me llevo el arca a mi casa. Entonces llevaron el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, y fíjate lo que dice la Biblia en 2 de Samuel 6, 11 al 12. Si lo puedes poner ahí, por favor. 2 de Samuel 6, 11 y 12. Dice, fue así como el arca del Señor, el arca de Jehová. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. La que sigue. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Sabes? Cuando tú le abres tus puertas a Dios, Él te trae bendición para tu casa. Él trae bendición a tu hogar. Él trae bendición a tu familia. Él trae bendición a tu trabajo. Te bendice en donde quiera que tú caminas. ¿Sabes qué es bendición? Es la presencia de Dios misma sobre tu vida, cuidándote, guardándote, protegiéndote en todos los caminos por donde tú andes. Esa es una gran bendición, a diferencia de lo que pasó con el anterior, que el rey Acab. Obed-Edom fue bendecido tremendamente. Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Todos sus hijos, dice que toda su familia fueron bendecidas. La palabra de Dios es clara cuando dice que aún todas tus generaciones serán benditas detrás de ti. Serán benditas detrás de ti. Por eso nosotros debemos de declarar que todos nuestros hijos y cada uno de nuestros descendientes
serán bendecidos. No porque diga el mundo, vamos a hacer estas cosas o estas cosas, lo vamos a seguir. Nosotros vamos a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que nosotros debemos de seguir. Porque todas las cosas van a pasar, fíjate bien. Todas estas modas van a pasar, los políticos van a pasar, los trabajos van a pasar, todo va a pasar, pero sabes, la palabra de Dios nunca va a pasar. Va a permanecer eternamente y para siempre, ¿sí? Eso es lo que nunca va a pasar. Entonces, al igual que Obed-Edom, tú y yo podemos ser bendecidos si tan solo seguimos a Dios y seguimos la palabra de Dios. ¿Cómo más proteges a tu familia? Mira, otra cosa que puedes hacer cuando tú proteges a tu familia es cuando tú oras por ellos. A lo mejor muchas veces oímos de oración, y aquí hay personas que son intercesoras o personas que oran, y es bueno estar en la presencia de Dios orando. ¿Por qué? Porque fíjate lo que pasó en Job 1:5. Fíjate lo que Job hacía cada vez que miraba cosas, y todos los días hacía algo en especial y pedía a Dios por sus hijos. En Job 1:5, si lo puedes poner ahí por favor, Job 1:5, dice: acontecía, habiendo pasado en turno los días del convite, ¿sí? Bueno, es otra versión, yo traigo una versión diferente, bueno, voy a leerla ahí. Dice: una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Te lo voy a leer en otra versión. Te lo voy a leer en la versión la traducción es TLA. Dice: después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara. ¿Qué hacía Job? Le pedía a Dios que les perdonara. Él oraba por sus hijos. Dice que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano, se venía a la gran comisión y le presentaba a Dios su ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de cada domingo. Dice: de todos los días. Era una costumbre diaria. ¿Saben? Nosotros debemos de tener esa costumbre de todos los días orar por nuestros hijos. De la única manera que los puedes cubrir es en oración. Muchos hijos de nosotros ya están grandes, están en sus trabajos, están en sus negocios, están fuera de nuestros hogares probablemente, viviendo ya con sus familias, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros es orar todos los días por ellos. La oración, dice la Biblia, que la oración del justo puede mucho. Si tú te levantas todos los días, necesitas buscar la cobertura de Dios para tu familia, para tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos tienen un propósito divino. Y mientras tú clames por ellos, algo va a pasar. Desafortunadamente yo no tuve un padre que orara por mí. Tuve un padre, pero mi papá pues, prácticamente no fue cristiano. Mi mamá no creía en los ídolos. Mi mamá en esos tiempos les llamaban evangelistas. Era cristiana mi mamá. Pero yo puedo pensar que mi mamá oraba por mí. Nunca me lo dijo, pero puedo pensar que oraba. Puedo pensar que ella hacía su oración, o cuando menos en su entendimiento podía clamar a Dios por mí. Pero tuve una tía, fíjate bien lo importante que es, aún que puedas orar por tus familias lejanas, algo puede suceder. Mi tía a los 8 años de edad, yo recuerdo que iba con ella, 8, 9, 10 años, seguido iba a su casa. Y mi tía siempre tenía una Biblia junto con mi tío ahí en su mesa.
Y cuando me quedaba unos días ahí con ella, me llevaba a lugares cristianos, me llevaba a algunas congregaciones. Y todo el tiempo a mi tía le gustaba al final pasarme enfrente con el pastor y decir: ore por mi nieto, y ore por mi nieto. Pues uno probablemente no entienda a esas edades qué puede suceder, y mucho menos si uno no tiene la costumbre y no tiene esa cultura de un cristianismo desde el nacimiento. Pero mi tía siempre me llevaba a que orara por mí. Y yo recuerdo que mi tía oraba por mí también ahí en su casa, cuando yo me quedaba con ella. Y sabes, yo creo que esas oraciones hicieron mucho trabajo en mi vida. Probablemente yo fui una oveja negra en mi casa. Pero ¿cuántas ovejas negras no estamos aquí? Y mira lo que Dios puede hacer con una oveja negra. Estar parado en este lugar y estar dándote una enseñanza. Entonces, no dudes de lo que Dios puede hacer si tú estás orando por tus hijos, si tú puedes orar por tus vecinos, por si tú puedes orar por tu familia, aún tu familia lejana. Pero sabes, algo poderoso va a ocurrir. Dios va a hacer cosas grandes en la vida de esa persona. Ahora, no solamente ella oró por mí, porque yo posteriormente, más tiempo después, ya más grande, cuando mi esposa empezó a conocer de la palabra de Dios, y yo me resistía y me resistía. Yo me acuerdo que mi esposa no le da pena para nada ninguna cosa, ¿no? Oren por mi esposo, aunque tenía yo la cerveza ahí arriba de la mesa. Oren por él. Y me llevaba a los pastores. Digo: ¿por qué me los traes estos señores? Yo hasta les decía: ¿verdad que no es pecado tomar una cervecita? ¿Y verdad que no es pecado tomarme una? Le dije: no, nunca me criticaron, lógico, y qué bueno, ¿no? Pero ellos oraban por mí ahí en mi casa. Ella los llevaba a mi casa, yo lo recuerdo. Dice: si este hombre, no, el monte, no va a la iglesia, yo le voy a traer a la iglesia a la casa. Y me la traía. Y yo creo que todas esas oraciones de esos hombres de Dios empezaron a hacer su efecto. Empezaron a hacer su efecto. Dios empezó a quebrar mi corazón, a quebrar mi corazón. 10 años quebrando mi corazón hasta que fue quebrado. Era duro, era duro. 10 años pasaron después de que mi esposa conoció del Señor, orando por mí. Ella oraba por mí, y yo recuerdo que ella clamaba a mí. Yo no le hacía caso, mejor me salía: mi esposa está loquita, hay que seguir hablando con alguien que yo ni veo, ¿verdad? Pero oraba y oraba, y miren, aquí estoy parado ahora. Tú no sabes ni conoces el poder de Dios. El poder de Dios es algo sobrenatural. No sabemos hasta qué grado Dios nos va a llevar cuando nosotros ponemos manos, aún por los niños cuando vienen, aún por la gente cuando viene, aún por las personas cuando están aquí en este lugar. No sabemos las cosas grandes y majestuosas que Dios va a hacer con cada uno de ellos. Porque Dios hace cosas grandes. Dios hace cosas majestuosas. Aún en tu familia va a hacer cosas grandes, ¿sí? Esta es la segunda manera de que proteges a tu familia: orando por ellos, orando por cada uno de ellos. Cada día que tú oras por tu familia, cubres con la sangre de Cristo a cada uno de ellos. Y tú les puedes decir, declarándoles la palabra: ningún alma forjada prosperará. Ora por ellos. Mira, hay muchas situaciones difíciles afuera de nuestros hogares. ¿Cuántos accidentes no han ocurrido? Precisamente hoy, este día, falleció nuestro hermano Nefi, porque fue atropellado en la calle. Un joven de, ¿cuántos años? 30 años. Un joven de 30 años. ¿Tú crees que no necesitamos una oración de protección? Cada vez que salimos, mi esposa y yo, a Mexicali, oramos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que la oración del justo puede mucho, y la oración tiene poder. Tú necesitas orar en cualquier situación que tú puedas estar viviendo. Nuestros hijos están expuestos a muchas circunstancias ahí fuera, en las escuelas, están expuestos en la calle, están expuestos, viven en Mexicali, donde vivan, están expuestos a muchas circunstancias que nos rodean.
Necesitamos estar orando por ellos y eso los cubres y los proteges. Con la oración tú estás peleando la buena batalla, estás peleando para que las artimañas del diablo no puedan hacer mella contra ellos. Ningún arma forjada prosperará, ¿sí? Y debes de estarlo declarando todos los días sobre sus vidas, porque necesitamos todos y cada uno de nosotros tomar esa alternativa, esa batuta, esa arma espiritual que es la oración que Dios nos ha dado para proteger y para pelear la buena batalla en contra de todas las artimañas del diablo que vienen. Ora por tu trabajo. Si tú sales a trabajar, si eres un pescador, cuando vayas en el camino, ora a Dios. Pídele a Dios por cobertura, por protección. ¿Cuántos pescadores no se han quedado ahí en el agua? Si les digo la cantidad de autopsias de ahogados que he hecho, es verdad. O sea, ¿cuántas personas en la carretera no se han quedado? ¿Cuántas personas no han muerto por enfermedades tremendas? Pero muchas veces, yo creo que hay padres, bueno, yo creo que los estamos aquí, espero que lo hagamos todos, pero hay padres que no cubren a sus hijos, al contrario, los llevan por caminos que no son buenos. Y les dicen, vente, mijito, ven, te voy a enseñar a echarte tu chela, mira, ponle limoncito y ponle salecita, bien, pruébale. Hasta le dicen, pruébale. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Acuérdense que lo que miran en el padre, eso es lo que quieren, lo que siguen los hijos también. Lo que les sembramos, eso es lo que nosotros cosechamos también, ¿sí? Llama las cosas como si fueran, di como Josué, ¿no? Yo en mi casa voy a servir al Señor. Yo en mi casa y toda mi familia van a servir al Señor. Es algo tan importante que toda nuestra familia venga a la presencia de Dios, porque es algo, aquí hay una cobertura divina. Este domingo, nuestra pastora nos dio un ejemplo que la verdad fue un ejemplo claro de cómo Dios nos cubre. Un ejemplo clarísimo de cómo en la iglesia, en la congregación de los santos, es donde Dios manda bendición y vida eterna. Solos no lo podemos hacer, mis hermanos. Necesitamos congregarnos, necesitamos estar en un lugar donde haya cobertura, donde haya palabra, donde haya oración, donde haya enseñanzas. ¿Por qué? De la única manera que vamos a crecer tú y yo. Es de la única manera que podemos madurar y crecer en el Señor, ¿sí? Te voy a dar la última. Y me gustaría que pusieran Génesis 7. Génesis 7, del 11 al 16. Son 3 principios que me gustaría que te los grabaras muy bien. Dice Génesis 7:11: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 13. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres seguían según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios. Y al último que dice, y Jehová cerró la puerta. Aquí hay un principio y me gustaría que pongas mucha atención. Mira, cuando Dios le dijo a Noé que iba a venir un diluvio, en esos tiempos no había lluvia. ¿Tú qué harías si Dios te dice, mira, va a llover, pero tú no sabes ni qué es lluvia, no sabes ni qué es agua, no sabes nada, porque no había lluvia, nunca había habido llovido en esos tiempos. Había una humedad que alimentaba las plantas y todo eso, pero no había habido lluvia.
Y Dios le dijo a Noé, ¿sabes qué? Haz un arca, porque voy a mandar una lluvia torrencial, un diluvio, y todo se va a morir en la tierra. Pero quiero una cosa, que metas un par de animales de cada especie y que entren al arca tú y tu familia, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Súbanse ahí. El arca está representando la iglesia. Haz de cuenta que aquí estamos todos los que estamos dentro del arca ahorita. La iglesia es el arca, está representada aquí en este pasaje. El arca es la iglesia. Pero fíjate, hay una cosa. ¿Quién crees que pudo haber entrado al último? Aquí está hablando de los hijos, de la esposa, de las nueras. Pero yo creo que, y leyendo bien la Biblia en otras versiones, dice que Noé fue el que entró al último al arca. ¿Qué te está hablando de eso? Él estaba esperando a que primero su familia estuviera metida en el arca. Dice, primero voy a meter a mi familia al arca. Y sabes, muchas veces la familia está en el arca, pero el hombre está allá en su casa viendo televisión. El hombre está viendo el fútbol. Vete al arca, yo ahí después te alcanzo. ¿Sabes? Lo que Dios habla al hombre, al varón, y principalmente yo creo que este versículo hasta puede ser para los varones. Está hablando acerca de que nosotros tenemos la responsabilidad de ver que nuestra familia se meta al arca, se meta a la iglesia primeramente. Y después entrar nosotros y que Dios cierre la puerta. Necesitamos tomar esa intención nosotros varones. ¿Por qué? Porque tenemos gente que nos viene siguiendo allá atrás. Una vez hubo un ejemplo, no recuerdo si lo dio el pastor, que nosotros somos la cabeza de un tren. Si conocen los trenes, ¿verdad? Entonces nosotros somos la máquina del tren. Y hacia donde tú camines, tu familia, tu esposa, tus hijos te van a seguir. A donde tú vayas, hombre, a donde tú vayas, varón, te van a seguir. Si tú te caes al abismo, te desvías de esas vías de tren, vas a sacar a toda tu familia también de las vías del tren y se van a perder. Nosotros como varones necesitamos tener las fuerzas y el valor para agarrar a nuestras familias y llevarlas a la presencia de Dios. Que ellas sean las primeras que están allá, para que tú las empujes, ¿sí? Las presiones, y puedan ellos también ser salvos. Aquí en la iglesia es donde vas a encontrar salvación. Aquí en la iglesia es donde vas a encontrar palabra. Aquí en la iglesia es donde vas a encontrar oración. Aquí en la iglesia es donde vas a encontrar toda una familia. ¿Sabes por qué? El arca representa a la iglesia. Y Noé quiso que su familia estuviera adentro porque ahí había protección ahí adentro. Iba a venir un diluvio tremendo. La gente no le creía. Como muchos a veces no nos creen, ¿verdad? La gente no le creía a Noé. Pero él por cerca de 100 años estuvo construyendo el arca para que su familia se pudiera subir y poder salvarse. Él tuvo que hacerlo. Él como hombre, no sé, 100 años a mí se me hacen muchos. Si ya llevo 60 y 68 y se me hacen muchísimos. Imagínense 100 años construyendo el arca para que sus hijos, su esposa, sus nueras se salvaran. Nosotros como hombres debemos de ver que los primeros salvos tienen que ser nuestras familias. Agarrar a nuestros hijos. A veces los hijos no quieren venir. No le hace, tráetelos. Si están chiquitos, tráetelos. ¿Por qué? Porque aquí van a aprender principios. Hay maestros en la escuela dominical que les van a enseñar buenos principios. Aunque no es de ellos en enseñarles, pero aquí se les enseña, aunque sea una hora y media, se les enseñan principios y se les enseña la palabra de Dios. Ahí en la casa, ahí con el internet, no van a aprender esos principios.
El mundo los va a educar y no nosotros, ¿sí? Entonces, el arca representa a la iglesia, mi hermano. Ahí hay de todo. Necesitamos que Dios mande esa bendición sobre el arca, sobre la iglesia. Pero necesitan venir las familias. Si nada más mandamos a la esposa y el marido se queda en casa, y esa es la situación que vivimos en México. Hay mujeres, mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón, y hay más mujeres que hombres. ¿Y los hombres dónde están? ¿Los varones dónde están? Nosotros hombres necesitamos ser la cabeza en nuestros hogares, tener el valor de tomar la autoridad espiritual. A lo mejor cuesta, pero cuando tú te sometes a Dios, nuestras esposas se someten a nosotros. ¿Por qué? Dice la palabra, dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Entonces eso es un sometimiento mutuo de los esposos, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no conocemos de Dios? ¿Cómo le vamos a hacer si no educamos a nuestros hijos? ¿Cómo le vamos a hacer si no les damos valores? Si no le damos principios que los puedan llevar a la presencia de Dios. ¿Sabes? Yo creo que ahorita nosotros necesitamos tomar estos principios que les estoy dando. Son 3 cosas que nosotros podemos hacer para poder proteger a nuestras familias. Todos los que nos metemos en oración, vemos la gloria de Dios en cada momento. No sé tú, pero yo la he visto en cada momento. Y ¿sabes? Dios siempre ha cumplido su propósito en nuestras vidas. Dios siempre ha cumplido lo que nos ha prometido. Yo he visto, a veces nos ponemos mi esposa y yo a ver las profecías que se nos han dado desde que nosotros nos convertimos, y todas se han cumplido, fíjense. Ni una de ellas ha faltado. Dice Josué 21:45, no se los di ahí. Josué 21:45, el último versículo, dice, y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. ¿Quién le da gloria a Dios? ¿Sabes que todas esas promesas que Dios te ha dado se van a cumplir? Simplemente espera en el Señor. Espera en el Señor, no te precipites. Muchas veces como seres humanos queremos, Señor, yo ya quiero que mañana se cumpla, Dios tiene sus tiempos. Los tiempos son de Él, no son de nosotros. Pero toda la palabra que Dios nos ha dado se ha cumplido hasta hoy. La tribu más grande de mi familia, de mis hermanos, que somos 9 hermanos, la tribu más grande es la tribu de Miguel Pérez Rodríguez. Porque Dios nos lo prometió y nos dijo, ¿sabes? Tu descendencia será como la arena del mar. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Yo me recuerdo muy bien esa profecía que nos dio el hermano Dag. Al principio yo apenas tenía mis hijos, todavía ni siquiera tenía nietos, ni se habían casado, ni nada. Dijo, como la arena del mar, bueno, con estos 4, que se den, y puede ser, ¿verdad? Puede ser. Pero fíjate, 14 nietos me ha dado el Señor. Y apenas van 3 bisnietas. Y no sé cuántas falten más. O cuántos falten más. La tribu más grande me la ha dado a mí, mi Padre Celestial. Tengo una hermana de 82 años que tiene una sola nieta y no está en sus manos porque se separó su hijo. La bendición del Señor es la que enriquece nuestras vidas. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que Dios cumple sus promesas, porque Dios lo que te promete lo cumple. Dios lo va a cumplir. Así que tómate de esta palabra. Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. Y dile al que está a tu lado, Dios va a cumplir sus promesas que te ha dado. Ni una de ellas va a faltar, verás. Ni una de ellas va a faltar. Todas se cumplirán a su debido tiempo. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Que pasen los músicos. Damos gracias a Dios por ello. Bueno, dale un aplauso a mi Padre Celestial, porque Él va a cumplir sus promesas en tu vida. ¿Sí? Saluda a 2 o 3 personas y díselo. Dile, ¿sabes qué? Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. Dios es un Dios de promesas. Espera en Él, dice la palabra de Dios, y Él hará. Dios les bendiga, mis hermanos.
Dense un abrazo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Que Dios les bendiga grandemente.